La Llorona es una de las leyendas más conocidas y temidas de México. Tiene su origen en tiempos coloniales, cuando la mezcla de culturas indígenas y españolas dio lugar a una rica tradición de mitos y leyendas. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo mexicano vivía una hermosa mujer llamada María. María era conocida por su belleza y encanto, y muchos hombres suspiraban por ella. Sin embargo, María tenía 2 hijos pequeños y se sentía descuidada y solitaria debido a la atención que los hombres le brindaban. La historia de La Llorona relata que María era una mujer hermosa pero desdichada que vivía en tiempos coloniales. En algunas versiones, se dice que era una mujer indígena, mientras que en otras, se le describe como una mujer mestiza o de ascendencia española. La tragedia de La Llorona comienza cuando María se enamora de un hombre, generalmente descrito como un hombre adinerado o un conquistador español. María se enamoró perdidamente de él y creyó que finalmente había encontrado el amor y la felicidad que tanto anhelaba. Pero su romance no duró mucho, ya que el hombre no muestra interés en establecer una relación seria con ella, y la abandona para casarse con una mujer de alta sociedad. Desesperada y llena de dolor, María enloqueció y en un acto de locura y desesperación, ahogó a sus 2 hijos en un río o en un cuerpo de agua cercano. Al darse cuenta del horror de lo que había hecho, María quedó consumida por la culpa y el remordimiento. Corrió hacia el río, buscando a sus hijos y gritando desgarradoramente. Desde entonces, se dice que el espíritu de María, conocido como La Llorona, vaga por las noches en busca de sus hijos perdidos. Se dice que su lamento se escucha como un grito lastimero que hace estremecer a cualquiera que lo escuche. Una versión colonial de esta leyenda, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Como castigo por su crimen, se dice que el espíritu de María queda atrapado en la tierra, condenada a vagar eternamente en busca de sus hijos perdidos. Se le representa como un fantasma que vaga por la noche, emitiendo lamentos desgarradores y buscando a sus hijos. La Llorona es conocida por su apariencia desgarradora, con ojos vacíos y ropas desgastadas, y muchos la describen como un fantasma que parece flotar sobre el agua. La leyenda de La Llorona se ha transmitido a lo largo de generaciones y se ha convertido en una historia arraigada en el folclore mexicano y latinoamericano que se cuenta a los niños, para advertirles sobre los peligros de la noche. Aunque las versiones específicas pueden variar, el arco general de la historia sigue siendo el mismo: una mujer desdichada que debido a su tragedia personal, se convierte en un espíritu atormentado en busca de redención. Se dice que si alguien se cruza con La Llorona, es un mal presagio y puede traer desgracia o incluso la muerte. Además de su papel como espíritu atormentado, La Llorona también se ha asociado con el castigo para aquellos que han cometido actos malvados. Se dice que ella acecha a aquellos que han hecho daño a los niños o han sido infieles en el amor, recordándoles sus pecados y atormentándolos con su lamento eterno. La leyenda de La Llorona ha sido representada en varias formas de arte y cultura popular mexicana, como canciones, películas y obras de teatro. Es un símbolo de la tragedia y la culpa, así como un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y el cuidado hacia los seres queridos. La figura de La Llorona sigue siendo una presencia misteriosa y aterradora en la imaginación mexicana, y su leyenda continúa fascinando y asustando a aquellos que la escuchan, manteniendo viva una parte importante del folclore y la tradición de México. La leyenda de La Llorona ha sido transmitida oralmente durante siglos, y como resultado, ha sufrido variaciones regionales y locales. Cada región y comunidad en México puede tener su propia versión de la historia, con detalles específicos y adaptaciones que reflejan su cultura y contexto particular. Además, la popularidad de La Llorona como leyenda ha llevado a que se le atribuyan diferentes lugares de origen.
Algunos pueblos o ciudades pueden reclamarla como parte de su historia local, agregando elementos y detalles que la conectan con su propia tradición y folclore. Es importante tener en cuenta que la leyenda de La Llorona es un mito popular y folclórico, y como tal, puede variar en sus detalles y versiones dependiendo de quién la cuente. Esto no disminuye la importancia o el impacto de la historia, sino que enriquece aún más su alcance cultural y su capacidad para resonar con diferentes comunidades en todo México. Es importante tener en cuenta que La Llorona es una figura mitológica y legendaria, y aunque su historia se cuenta y se teme en muchas comunidades, no existe evidencia histórica concreta de su existencia real. La Llorona es más bien un símbolo cultural que ha trascendido generaciones y continúa cautivando la imaginación de aquellos que escuchan su historia.